Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca he creído que existan los maleficios ni las casas embrujadas, pero ahora, mientras escribo estas líneas en el desván polvoriento de la mansión Ashcroft, no puedo evitar que la duda germine en mi mente, como la humedad que invade las paredes tras cada lluvia. Cuando recibí la noticia de la muerte de mi tío Ambrose, apenas sentí nada. Mi familia siempre ha sido distante, una hilera de figuras en retratos antiguos, rígidos, ajenos. Aún así, la carta del notario era clara. Yo era el único heredero legítimo de la finca y de todo lo que allí se hallara. El viaje hasta la propiedad fue largo y brumoso. El carruaje cruzó bosques de ramas retorcidas y campos encharcados donde la niebla apenas permitía distinguir el horizonte. Ashcroft surgió entre la bruma como una silueta espectral, con sus torres puntiagudas y su fachada de ladrillo ennegrecido por los años. Una bandada de cuervos sobrevolaba el tejado, y en el aire flotaba un silencio antiguo, casi solemne. El ama de llaves me recibió sin palabras, solo con una reverencia rígida y una mirada baja. El interior olía a cera y a humedad, a libros viejos y a madera podrida. Recorrí las habitaciones, guiado por la curiosidad y una sensación creciente de extrañeza. Las paredes estaban cubiertas de retratos, hombres de barba grave, damas de cuello almidonado, niños de rostro inexpresivo. Todos parecían mirarme con reproche o indiferencia, pero uno llamó mi atención de inmediato. En el final del pasillo principal, sobre una chimenea fría, colgaba un retrato enorme, enmarcado en oro ajado. Representaba a una mujer de cabello oscuro recogido en un moño severo, vestida de luto, con las manos juntas sobre el regazo y una expresión tan dura como trágica. Sus ojos parecían vidriosos y su piel, aunque bien pintada, daba la impresión de estar tan fría como el mármol. Un detalle me perturbó: bajo uno de sus ojos, una línea rojiza, apenas visible, parecía correr como una lágrima de sangre. Me acerqué, convencido de que sería un defecto en el barniz o una grieta, pero la pincelada era tan realista que me produjo un escalofrío. Pregunté a la ama de llaves sobre el cuadro, pero solo me respondió que todos lo llamaban el retrato de la viuda sangrante y que no debía preocuparme por viejas leyendas. Su silencio posterior me resultó más inquietante que cualquier historia de fantasmas. Esa noche, mientras me instalaba en la habitación que había sido de mi tío, escuché el viento azotar las contraventanas y el repiqueteo de las ramas en el tejado. No logré dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del retrato se imponía en mi mente. Recordé algo que había oído de niño, que a veces los cuadros guardan el alma de quien posó para ellos, condenándola a vigilar la casa para siempre. A la mañana siguiente, decidí explorar la mansión. Descubrí salones cubiertos por sábanas, muebles tallados comidos por la carcoma, relojes que llevaban décadas detenidos. Al volver al pasillo principal, me detuve frente al retrato. Juraría que la mancha rojiza había crecido, extendiéndose levemente sobre la mejilla pálida de la viuda. No podía explicármelo. Ni la lógica ni el sentido común bastaban para disipar la inquietud que crecía en mi interior. Unas horas más tarde, cuando pregunté a la cocinera por la historia de la viuda, ella murmuró que nadie en la aldea quería hablar de la familia Ashcroft. Que desde que aquel cuadro había llegado a la casa, la desgracia se había instalado entre sus muros. Esa noche, una tormenta azotó la finca. Los relámpagos iluminaban el retrato a intervalos, y por un momento, creí ver el brillo de una lágrima fresca deslizándose por el rostro pintado. Traté de convencerme de que era solo producto del cansancio y la sugestión, pero una voz interior, persistente y fría, empezó a susurrarme que en esa casa nada era lo que parecía. A la mañana siguiente, el cielo seguía cubierto por un manto grisáceo, y la casa amaneció envuelta en un silencio casi irrespirable. El desayuno fue un trámite solitario. El ama de llaves dejó la bandeja en una esquina y desapareció sin intercambiar una sola palabra, como si temiera permanecer demasiado tiempo en la misma estancia que yo. Me vi obligado a ocupar mi mente con la revisión de papeles antiguos y objetos personales de mi difunto tío. En un cajón del escritorio encontré un manojo de llaves oxidadas y una carta arrugada, dirigida a nadie. La caligrafía de Ambrose era inconfundible, pero el contenido resultaba críptico. Hablaba de pesadillas recurrentes, de una sombra femenina que rondaba los pasillos y de un dolor inexplicable cada vez que la noche caía sobre Ashcroft.
Al final de la carta, una advertencia apenas legible. Hay cosas que no deben mirarse durante demasiado tiempo. Algunas heridas, ni el tiempo ni la muerte las cierran. La sensación de que algo acechaba en los rincones más oscuros de la mansión se volvió abrumadora. La tarde la pasé recorriendo pasillos y habitaciones en busca de una explicación lógica al inquietante estado del retrato. Examiné la pintura a la luz del día, con el corazón desbocado. La mancha roja seguía ahí, más intensa, como una herida abierta. No me atreví a tocar el lienzo, temeroso de que el contacto revelase algo que mi mente se negaba a aceptar. El paso de las horas trajo consigo una especie de obsesión. Comencé a buscar referencias a la viuda en los libros y diarios familiares. Entre los volúmenes polvorientos de la biblioteca, hallé un tomo encuadernado en cuero que narraba la historia de la casa Ashcroft y sus habitantes. En una de las páginas finales, se describía el destino trágico de Edith Ashcroft, la última esposa legítima del patriarca original. Decían que, tras la muerte de su marido en circunstancias misteriosas, Edith se recluyó en la mansión, negándose a ver a nadie. Los rumores apuntaban a una enfermedad mental o a la culpa por algún crimen nunca esclarecido. Lo más perturbador, sin embargo, era la leyenda según la cual Edith, incapaz de soportar el peso de su soledad, había envenenado lentamente a todos los sirvientes fieles a su difunto esposo antes de quitarse la vida una noche de tormenta. Se decía que, desde entonces, su espíritu vagaba por la casa, incapaz de hallar descanso. Ese relato avivó en mí una inquietud creciente. No dejaba de preguntarme por qué mi tío habría conservado el retrato, y sobre todo, por qué lo mantenía tan expuesto, a la vista de todos, en lugar de ocultarlo en algún rincón. La respuesta llegó esa misma noche, cuando un golpe seco me despertó cerca de la medianoche. El viento había abierto una ventana, y la corriente helada agitaba las cortinas del pasillo principal. Salí de mi habitación, guiado por la linterna, y descubrí que la puerta del salón estaba entreabierta. Desde el umbral, la silueta del retrato me observaba en la oscuridad, más imponente y amenazante que nunca. Me acerqué, hipnotizado. Por un instante, el reflejo de la linterna en la superficie barnizada pareció mostrarme algo imposible. El rostro de la viuda se contraía en una mueca de dolor, y la mancha rojiza descendía por su mejilla hasta el marco dorado. Retrocedí, tropezando con una silla, y sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Tuve la certeza de que no estaba solo. De repente, sentí la presencia de alguien en el pasillo. Me giré, y durante un instante fugaz, distinguí la sombra de una figura femenina avanzando hacia el retrato. Su vestido negro flotaba como humo y el cabello oscuro caía sobre el rostro. El frío era insoportable. Cerré los ojos y, cuando volví a mirar, la figura se había desvanecido, dejando tras de sí un aroma rancio a violetas marchitas y cera derretida. Me retiré a mi cuarto, temblando y envuelto en una inquietud sin nombre. El insomnio fue mi único compañero durante horas. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento me parecía la confirmación de que Edith Ashcroft, la viuda sangrante, continuaba vagando entre los muros de su antigua prisión. Antes del amanecer, juré que encontraría la verdad que ocultaba la mansión, aunque para ello tuviera que enfrentar los mismos horrores que acosaron a mi tío. Los días siguientes se deslizaron en una bruma de inquietud y desvelo. Apenas comía, apenas hablaba, y la mansión Ashcroft se transformó en un laberinto donde la realidad se volvía porosa. Había noches en que los sueños me atrapaban con imágenes de pasillos interminables, puertas que no llevaban a ninguna parte y, en el centro de todo, el retrato de la viuda con la lágrima sangrante que se alargaba hasta manchar el marco dorado. Empecé a registrar en un cuaderno los fenómenos que presenciaba: pasos en la escalera cuando no había nadie, susurros apenas audibles tras las paredes, el crujido de los muebles viejos moviéndose por sí mismos durante la madrugada. Descubrí que la temperatura en el pasillo donde colgaba el retrato era mucho más baja que en el resto de la casa, como si la presencia invisible de Edith Ashcroft enfriara el aire y apagara cualquier atisbo de calidez humana. Intenté racionalizar lo que veía y oía, atribuyéndolo a mi fatiga y a la sugestión, pero había algo irrefutable que me obsesionaba. Cada vez que me atrevía a mirar el retrato durante el día, la mancha de sangre bajo el ojo izquierdo era más notoria. La pincelada roja parecía fresca, brillante, como si el dolor de la viuda se renovara constantemente, como si el cuadro absorbiera algún tipo de energía de la casa o de mí mismo. Una mañana, impulsado por la necesidad de entender, descendí al sótano en busca de documentos o pertenencias que arrojaran luz sobre la maldición. Bajé por la escalera de piedra, con la linterna temblando en mi mano.
El sótano era un espacio húmedo, saturado de polvo y ecos. Al fondo, entre cajas deshechas y trastos inútiles, descubrí un baúl cerrado con candado. Usando una de las llaves oxidadas, conseguí abrirlo. Dentro encontré cartas, diarios y objetos personales de Edith Ashcroft, un pañuelo bordado con iniciales ya casi ilegibles, una botella de cristal vacía, trozos de cintas negras, y un cuaderno forrado en terciopelo azul, manchado de humedad y tiempo. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía nerviosa y decreciente. En ellas, Edith relataba su soledad, la desconfianza hacia los sirvientes, la sospecha de que todos la observaban, la certeza de que su marido la había traicionado incluso después de muerto. Lo más perturbador era la última entrada. Me vigilan incluso los muros. Mis lágrimas ya no son agua. Me han encerrado en este retrato, en esta prisión sin voz. No hallarás descanso aquí, Edith. Nadie lo hallará mientras yo recuerde. Aquella noche, incapaz de resistir más, me senté frente al retrato con el cuaderno en las manos, decidido a enfrentar a la figura pintada, a desafiar esa mirada fría que parecía atravesarme. El viento volvió a aullar en el exterior, y en la penumbra, la mansión tembló con los pasos de algo invisible. Durante horas, el tiempo se volvió irreal. El retrato pareció palpitar con una energía propia. Noté el aire volverse espeso y gélido, y juraría que la silueta de la viuda adquiría un relieve sutil, como si el lienzo respirara, como si Edith intentara atravesar el umbral entre su mundo y el mío. Empecé a escuchar, no ya los ruidos de la casa, sino una voz insistente, desesperada, suplicando por algo que no comprendía del todo. Al filo de la madrugada, sentí la tentación de destruir el retrato, de liberarme de una vez por todas de su influjo. Pero una parte de mí, tomada por una compasión inexplicable, me impidió hacerlo. Intuí que el dolor de Edith no era solo furia, sino también una súplica, la necesidad de ser escuchada y recordada. No era una amenaza, sino una herida abierta, imposible de cerrar. Fui a mi habitación con el cuaderno apretado contra el pecho y una convicción germinando en mi interior. Debía averiguar cómo había comenzado la maldición. Quizá así, la viuda sangrante encontraría al fin el reposo que la mansión le negaba. La última noche que pasé en Ashcroft la recuerdo envuelta en una atmósfera irreal, como si el tiempo se hubiera detenido en los rincones más sombríos de la casa. Había una luna pálida tras las nubes, suficiente para bañar los ventanales con una luz mortecina que volvía aún más grotescos los rostros de los retratos del pasillo. Sabía que el final de mi estancia se acercaba, pero también intuía que la mansión no me dejaría marchar sin desvelar el último secreto de la viuda. Antes de acostarme, repasé de nuevo el cuaderno de Edith. Entre frases inconexas, descubrí un nombre recurrente, Evelyn. Las anotaciones dejaban entrever que Evelyn había sido la hija de Edith, una niña que murió joven bajo circunstancias confusas, y cuyo recuerdo parecía torturarla aún más que la traición de su esposo. Según las últimas líneas escritas, Edith atribuía la muerte de su hija a la intervención de los demás habitantes de la casa, y su resentimiento creció hasta desbordarse en el encierro, la desconfianza y la locura. Aquella noche, por primera vez desde mi llegada, me atreví a entrar en la antigua habitación infantil, al fondo del ala este, que había permanecido cerrada y cubierta de polvo. El mobiliario diminuto, la cuna carcomida, los juguetes esparcidos como si esperaran el regreso de su dueña, componían un escenario de desolación apenas alterado por las décadas. Sobre la mesilla, un retrato ovalado mostraba el rostro dulce de una niña de mirada triste, tan parecida a la viuda que era imposible no adivinar el vínculo de sangre. Regresé al pasillo principal, sintiendo el peso invisible de todas las desgracias acumuladas. El retrato de Edith me aguardaba, iluminado por la lámpara de gas, con la mancha carmesí extendida ya hasta la comisura de sus labios. Por primera vez, sentí que la expresión de la viuda había cambiado, ya no era solo furia, sino pena insondable, desesperanza absoluta. Me quedé frente a la pintura durante largo rato, leyendo en voz baja las últimas palabras del cuaderno, como si esa lectura pudiera devolver un poco de paz al espíritu atrapado. El silencio se volvió tan denso que me pareció escuchar un sollozo contenido, ajeno a toda lógica, vibrando en la penumbra. Fue entonces cuando comprendí que la maldición no residía en el retrato, ni en la casa, sino en el recuerdo no resuelto, en el dolor transmitido de generación en generación. Edith no buscaba venganza, sino la liberación de su propia tragedia. Cerré los ojos y, en un impulso de compasión, llevé el retrato de la niña y el cuaderno de Edith hasta el salón, depositándolos bajo el retrato principal. Por primera vez, recé en voz baja,
pidiendo que ambas pudieran reencontrarse en algún lugar fuera de los límites opresivos de Ashcroft. El aire pareció volverse más liviano, y por un instante, creí ver cómo la mancha roja en el retrato se desvanecía, como si la pintura se secara de repente, absorbiendo el rencor y el dolor de tantas décadas. El rostro de Edith se tornó menos severo, casi apacible, y por un momento, la mansión entera pareció exhalar un suspiro de alivio. A la mañana siguiente, me despertó la luz del sol, clara y extrañamente cálida, filtrándose entre las cortinas. Bajé al salón con el corazón encogido. El retrato seguía allí, pero la mancha de sangre había desaparecido, y la expresión de la viuda era la de alguien resignado, por fin en paz. Nadie más en la casa quiso hablar de lo ocurrido, ni siquiera el ama de llaves, que esa mañana se mostró curiosamente cordial, como si también ella hubiera sentido el cambio. Me marché de Ashcroft poco después, con la certeza de haber sido testigo de algo que desafía toda explicación lógica. La mansión quedó atrás, envuelta en ese silencio tan antiguo como la propia piedra, pero sin la opresión que la había gobernado durante tantos años. No volví jamás, pero llevo conmigo el recuerdo de una noche en la que el dolor y la compasión lograron, al fin, cerrar una herida que había sangrado durante generaciones. Y aunque nunca lo admitiré en voz alta, a veces, en las noches más silenciosas, me parece escuchar un suspiro aliviado entre las sombras de mi propia casa, como si Edith Ashcroft hubiera seguido mi rastro, solo para agradecerme, al fin, el descanso que tanto anheló. Siempre he sentido una fascinación difícil de explicar por los instrumentos antiguos, especialmente los que habitan las iglesias olvidadas y las ruinas que bordean las aldeas. Quizás se deba a que mi abuelo, organista durante más de 40 años, solía contarme historias de notas espectrales y acordes que podían arrancar lágrimas incluso a los más escépticos. Heredé de él una pasión que, con el tiempo, se transformó en obsesión: restaurar órganos centenarios y descubrir las melodías que yacen dormidas en sus entrañas. Fue esa misma obsesión la que me llevó, una tarde de noviembre, a la aldea de Brackley, perdida entre colinas donde el sol apenas lograba abrirse paso entre las nubes de ceniza. Había oído hablar, en una reunión de aficionados a la música sacra, de una iglesia abandonada desde hacía más de un siglo, en cuyo sótano yacía un órgano de tubos tan antiguo como la propia piedra que lo cubría. Decían que ningún organista había logrado hacerlo sonar más de una vez, y que quienes lo intentaron volvieron de la experiencia marcados de por vida. Llegué al anochecer, cuando las sombras se alargaban entre las lápidas del cementerio y el viento ululaba a través de los vitrales rotos. La iglesia, de estilo gótico y paredes cubiertas de líquenes, parecía haber sido tragada por el tiempo y la desidia. Su torre, inclinada y coronada por una cruz oxidada, recortaba la silueta contra el cielo como un dedo acusador. La puerta de madera, reforzada con clavos corroídos, se abrió con un chirrido que resonó en la nave desierta. El aire estaba impregnado de humedad, polvo y un leve aroma a incienso añejo. Caminé despacio, pisando con cuidado entre bancos desmoronados y tablones podridos. La penumbra, apenas interrumpida por la luz que se filtraba a través de los vitrales, envolvía todo en un silencio sobrenatural. No tardé en hallar la trampilla que conducía al sótano, oculta tras el altar mayor. Bajé por una escalera de piedra, sintiendo que cada peldaño me hundía más en el corazón de un secreto largamente sellado. La cripta era un espacio abovedado, con sarcófagos alineados a ambos lados y velas consumidas que habían dejado cicatrices de cera en los nichos. Y allí, en el fondo, rodeado de telarañas y polvo, emergía el órgano. Su carcasa de madera ennegrecida y sus tubos retorcidos por la herrumbre le conferían un aspecto casi orgánico, como si fuera parte de la misma iglesia. Me acerqué, extasiado y temeroso, acariciando los relieves góticos esculpidos en el banco y el atril. Al posar mis dedos sobre las teclas, una corriente fría recorrió mis brazos. Sentí, en ese instante, que alguien, o algo, me observaba desde las sombras. A pesar del temblor que me recorría, accioné el fuelle manual, y el aire llenó los tubos con un suspiro profundo y gutural. Al tocar la primera nota, el sonido pareció provenir de un lugar mucho más antiguo que la propia iglesia, grave, prolongado, impregnado de una melancolía que erizó mi piel. Toqué durante minutos que parecieron horas, sintiendo como la música despertaba ecos dormidos bajo las losas y tras los muros. Fue entonces cuando, entre dos acordes, percibí un susurro a mi espalda, como el roce de una tela sobre la piedra. Me giré, con el corazón desbocado, pero no vi a nadie. Sin embargo,
Al volver la vista al órgano, noté que una de las velas apagadas había encendido su pabilo, proyectando sombras alargadas sobre la bóveda. Fue en ese momento cuando supe que había cruzado el umbral de lo cotidiano, y que la cripta y su órgano me habían aceptado como confidente de su secreto. Al salir de la cripta, la noche había caído con un peso casi físico sobre la aldea. El viento traía consigo ecos de campanas distantes y el aire, impregnado de un frío húmedo, calaba hasta los huesos. Cerré la puerta de la iglesia tras de mí y pasé la noche en la pequeña posada local, donde el silencio era tan denso que solo se oía el tic-tac insistente del reloj sobre la repisa. El sueño me eludió. En su lugar, vinieron imágenes de la cripta, de las sombras que danzaban al ritmo de la música y de las velas que encendían su pálida llama sin ayuda de manos humanas. Me preguntaba cuántos, antes que yo, habían descendido aquellos escalones y sentido el peso de una presencia invisible acechando en cada rincón. A la mañana siguiente, decidí buscar información entre los pocos habitantes de Brackley. Las reacciones oscilaron entre la evasiva y la franca hostilidad. Algunos, al oír la palabra iglesia, cambiaban de tema con torpeza. Otros, al saber que había entrado en la cripta, se persignaban y me instaban a no volver. Solo una anciana, sentada junto a la chimenea del local, accedió a hablar en voz baja. Me contó que el órgano había sido construido por un artesano extranjero, un hombre reservado que llegó a la aldea con una joven esposa enferma y que, según decían, había tallado símbolos extraños en los lugares ocultos del instrumento. Al poco de acabar el órgano, su esposa murió y fue enterrada en la misma cripta. Días después, el artesano desapareció y la iglesia fue clausurada tras una serie de desgracias inexplicables, muertes súbitas, desapariciones y una plaga que asoló el cementerio. La historia encendió mi curiosidad. A medida que se acumulaban los detalles sombríos, sentí que mi obsesión se transformaba en una necesidad de comprender. Aquella noche, regresé a la iglesia, armado con una linterna y una libreta donde apuntar cada anomalía, cada sonido fuera de lugar. La cripta me recibió con el mismo aire viciado y el mismo silencio expectante. Volví a sentarme ante el órgano y, casi sin pensarlo, toqué la melodía que había escuchado en mis sueños, una secuencia de notas menores, pausada, densa, que parecía arrastrar tras de silamentos y plegarias ahogadas. A medida que la música llenaba el recinto, tuve la certeza de que no estaba solo. Vi moverse las sombras entre los sarcófagos y sentí el roce gélido de una mano invisible en mi nuca. De pronto, una ráfaga de aire apagó todas las velas menos una, que titiló junto al féretro más grande. Me acerqué, y al inspeccionar la tapa, descubrí un grabado apenas visible, el nombre de la esposa, Elise, junto a un pentagrama y una inscripción en latín que hablaba de abrir las puertas del lamento. Aquella frase quedó grabada en mi memoria, como una clave secreta para el misterio del órgano. Antes de abandonar la cripta esa noche, juré no regresar, pero algo en mi interior ya había sucumbido al influjo de la música y de los secretos que yacían bajo las piedras húmedas. Los días siguientes se convirtieron en un tira y afloja entre la razón y la obsesión. No podía evitar pensar en la melodía, en la extraña inscripción y en la certeza de que, mientras el órgano permaneciera intacto, el lamento de Elise continuaría resonando en las entrañas de la iglesia, esperando a ser escuchado por alguien dispuesto a afrontar el peso de su desgracia. A pesar de las advertencias y del terror que me infundía la iglesia, mi pensamiento giraba en círculos en torno a la melodía y a la figura de Elise, la joven esposa cuya presencia sentía cada vez más cerca. En los días posteriores, me sumergí en libros polvorientos sobre simbolismo musical y ritos funerarios. Descubrí referencias dispersas a composiciones que servían para retener almas dentro de determinados espacios, ligando notas y lamentos a la piedra y la madera de los templos. Todo señalaba la posibilidad de que el órgano hubiera sido construido no solo como instrumento de música, sino como herramienta de retención y castigo. La inscripción en latín seguía repitiéndose en mi mente: abrir las puertas del lamento. Empecé a sospechar que la música no solo evocaba a los muertos, sino que podía, de alguna manera, liberarlos o mantenerlos cautivos, según la secuencia de notas que se ejecutara. El pentagrama grabado junto al nombre de Elise parecía más un sello que una mera decoración. Una noche de tormenta, incapaz de resistir más, regresé a la iglesia. El cielo rugía y la lluvia tamborileaba sobre las losas del cementerio, como si la tierra misma quisiera expulsar aquello que permanecía atrapado bajo su superficie. Entré a la cripta y sentí de inmediato el peso de una expectativa latente, como si los muros esperaran el desenlace de una vieja historia. El órgano me recibió como un viejo amigo,
la madera parecía más cálida al tacto y los tubos, aunque oxidados, vibraban de forma casi imperceptible, aguardando la llamada. Llevaba conmigo la partitura copiada de los sueños, una secuencia de notas menores, salpicada de silencios y acordes disonantes. La melodía fluía a través de mis dedos con una naturalidad escalofriante, como si no fuera yo quien tocaba, sino la voluntad de alguien mucho más antiguo. A medida que las notas resonaban, el aire se volvió denso y gélido. Sentí, más allá del miedo, una compasión profunda por Ilis, una soledad desgarradora que se filtraba en cada rincón del recinto. De repente, un estremecimiento recorrió los sarcófagos, y de la sombra junto al féretro más grande emergió una silueta translúcida, apenas esbozada por la luz de la última vela. Los ojos de la aparición eran pozos oscuros de pena, y su boca se abría en un susurro apenas audible, un lamento tan antiguo como el polvo de la cripta. En ese momento, comprendí que el órgano era la prisión de Ilis y que su alma, atada por el dolor y la música, necesitaba ser liberada. No era el miedo lo que la retenía allí, sino el amor roto y la promesa incumplida del artesano desaparecido. La melodía, interpretada hasta el final, parecía la única llave para abrir el umbral y dejarla partir. En un último impulso, ejecuté la secuencia final de la partitura, con los dedos entumecidos por el frío y la emoción. El aire vibró, las velas se apagaron, y la silueta de Ilis se desvaneció lentamente, llevándose consigo el suspiro de siglos de encierro. Durante un instante, la cripta entera pareció vaciarse de su peso invisible, y el órgano, al fin, enmudeció. Salí de la iglesia bajo la lluvia torrencial, sintiendo que había presenciado algo que excedía cualquier explicación racional. Mi obsesión por los instrumentos antiguos había cruzado una frontera irreversible. Ya no buscaba solo melodías perdidas, sino comprender el dolor de quienes, en su soledad, dejaron su lamento atrapado entre la piedra y la música. Las horas posteriores a aquella noche en la cripta transcurrieron para mí como un estado febril, donde el recuerdo y la vigilia se entremezclaban en una secuencia de imágenes borrosas. Los días en Brackley se tornaron cada vez más grises, y sentí en mi interior un agotamiento profundo, como si hubiera envejecido de pronto, arrastrando en mi espíritu el eco de aquel lamento que había desatado en la iglesia. Me marché de la aldea sin despedidas. Los vecinos, acostumbrados a los forasteros que llegaban y partían con prisas, me observaban en silencio desde las ventanas, y la posadera me cobró la estancia con un gesto de alivio apenas disimulado. Mientras el tren me alejaba entre las colinas envueltas en bruma, tuve la sensación de que una parte de mí se quedaba atrapada en aquellas tierras, ligada para siempre a la sombra de Ilis y al secreto del órgano. Durante semanas, no logré conciliar el sueño sin antes escuchar en mi mente la melodía que había liberado en la cripta. El eco de las notas volvía cada noche, primero como un susurro y luego como un grito lejano, arrastrando tras de sí recuerdos de la silueta de Ilis, de la bóveda húmeda, de la vela que se apagaba por última vez. Traté de refugiarme en mi trabajo, restaurando otros instrumentos, devolviendo la vida a otros órganos, pero ninguno consiguió borrar la marca que Brackley había dejado en mi memoria. Con el tiempo, empecé a recibir cartas extrañas, firmadas solo con iniciales, en las que desconocidos relataban experiencias similares en otras iglesias abandonadas. En todas ellas, el órgano era el protagonista silencioso de una tragedia inconclusa, músicos y artesanos, obsesionados por la perfección, atrapados por sus propias creaciones, prisioneros del dolor o la pérdida. Comprendí entonces que la historia de Ilis y su esposo no era única, sino el reflejo de un mal más antiguo, escondido en los rincones más oscuros de la devoción y la música. Una noche, impulsado por un presentimiento, regresé a la iglesia de Brackley. La encontré más derruida y solitaria que nunca. La puerta de la cripta estaba entornada, y el aire era menos denso, menos opresivo. El órgano, cubierto de polvo y telarañas, había perdido su lustre siniestro. Al posar mis manos sobre las teclas, ningún sonido emergió, solo un silencio inmenso, como un lago en calma tras la tormenta. Dejé en el atril la partitura que me había obsesionado tanto, y abandoné la iglesia por última vez. Mientras cruzaba el cementerio, sentí el viento levantarme el abrigo y, en ese susurro helado, distinguí una voz tenue, agradecida, que se disolvió enseguida en la niebla matinal. No supe si fue real o fruto de mi propio anhelo de redención, pero desde entonces, la melodía dejó de perseguirme en sueños. Comprendí que la paz, para algunos, solo llega cuando alguien está dispuesto a escuchar el lamento hasta el final y dejarlo partir. En las noches más silenciosas,
Cuando el viento sopla entre las ruinas y la oscuridad pesa sobre las aldeas, todavía pienso en Ilis y en su lamento, ahora, por fin, extinguido. Así aprendí que hay música que no fue compuesta para el oído humano, sino para consolar a los muertos. Y que, a veces, los instrumentos antiguos no guardan solo ecos de belleza, sino la memoria dolorosa de quienes nunca pudieron dejar atrás la sombra de su propia historia. Nunca imaginé que aceptaría un empleo tan lejos de todo lo que conocía, pero en aquel otoño de privaciones, la oferta del barón Ravensworth resultó tan irresistible como ineludible. La carta llegó a la pensión de Londres donde sobrevivía con mis modestos ahorros. En ella, el administrador del castillo solicitaba con urgencia una institutriz para la pequeña heredera, recientemente huérfana de madre. El salario era generoso y el puesto, de inmediato. El viaje fue largo y solitario. El carruaje me llevó por carreteras apenas transitadas y aldeas que parecían habitadas solo por recuerdos. Al caer la tarde, los pinares dieron paso a un terreno agreste, y entre la niebla emergió la silueta de Ravensworth, un castillo oscuro, aferrado a una colina, con torres que cortaban el cielo como dedos deformes. El portón principal, medio oculto entre hiedras y musgo, se abrió con un crujido que reverberó en el crepúsculo. Fui recibida por la señora Holloway, el ama de llaves, quien me condujo por salones tapizados de terciopelo polvoriento, escaleras de caracol y galerías alfombradas de sombras. En las paredes colgaban retratos de antepasados de rostro severo y miradas perdidas. El ambiente, saturado de una fragancia indefinida, tenía algo de sepulcral. Los relojes, detenidos en horas arbitrarias, y la penumbra perpetua, me hicieron sentir que Ravensworth era una casa detenida en el tiempo. Me presentaron a la niña, Clara, una criatura de ojos inmensos y gesto siempre alerta, que apenas hablaba y rehuía el contacto. Su habitación, al pie de la torre norte, era amplia pero fría, y en el alféizar reposaban juguetes polvorientos y una caja de música rota. El varón, un hombre de modales rígidos y voz apenas audible, me agradeció la llegada y me pidió cuidar de la niña con la mayor dedicación, pues en los últimos meses no cesaba de padecer terrores nocturnos. Al preguntar por mi predecesora, la señora Holloway palideció y desvió la mirada, murmurando que las noches en la torre pueden pesar sobre cualquier corazón frágil. Esa primera noche, el silencio en Ravensworth era tan absoluto que podía oír el crujir de mis propios huesos al moverme en la cama. Afuera, el viento azotaba la torre y la lluvia golpeaba los ventanales, componiendo una melodía áspera y monótona. Me sobresaltó un golpe sordo en el pasillo. Al salir con la lámpara, creí ver la sombra de una figura deslizándose hacia la escalera de la torre. No había huellas, ni rastro alguno, solo un frío antinatural impregnando el aire. Me convencí de que la soledad y el cansancio me jugaban una mala pasada. Sin embargo, en el fondo, sentí que algo en Ravensworth me observaba desde lo alto de la torre, allí donde, según susurros apagados, mi predecesora había pasado sus últimas noches en vela, y donde, según algunos, aún aguardaba en la penumbra, incapaz de abandonar el lugar de su desgracia. Los días en Ravensworth transcurrían con una lentitud enfermiza, como si el castillo se resistiera a que el tiempo siguiera su curso. Me esforzaba por cumplir mi labor con Clara, pero la niña, sumida en un mutismo obstinado, solo parecía encontrar consuelo en mirar fijamente hacia la ventana de la torre. Algunas noches, la encontraba acurrucada junto a la puerta, con la mirada perdida y los labios susurrando palabras que no lograba descifrar. Intenté distraerla con juegos, lecturas y paseos por los jardines, pero su mente estaba siempre absorta en una inquietud que no lograba compartir. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, encontré en un estante bajo un diario encuadernado en cuero azul, sin nombre en la portada. Las páginas, cubiertas de una caligrafía temblorosa, narraban la vida cotidiana en Ravensworth desde la perspectiva de una mujer solitaria y oprimida, obsesionada con la idea de que algo la observaba desde la torre en las noches más oscuras. Las últimas anotaciones describían sueños recurrentes en los que una figura, siempre envuelta en velo negro, la llamaba por su nombre y la guiaba por escaleras sin fin, cada vez más alto, hasta que el aire se volvía irrespirable y las paredes parecían estrecharse. La autora del diario relataba un miedo creciente a perderse en los pasillos de la torre, y una certeza agobiante de que, si subía una noche más, no regresaría. A partir de entonces, mi percepción de la torre cambió. Las escaleras de caracol, de piedra húmeda y gastada, comenzaban a atraerme con una fuerza difícil de explicar. En varias ocasiones,
Creí escuchar pasos suaves subiendo mientras el resto de la casa dormía, y sombras alargadas deslizándose bajo las puertas cerradas. Una madrugada, incapaz de dormir, salí al pasillo y percibí un frío denso y seco. Subí lentamente los peldaños hasta el rellano de la torre, donde la puerta de madera estaba entreabierta. Dentro, el aire era más helado aún. El mobiliario se limitaba a una silla tapizada y una mesilla donde reposaba un retrato ovalado, cubierto de polvo, que mostraba el rostro de una joven institutriz de expresión grave. Al contemplarlo, me sobrecogió la sensación de que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. En ese momento, oí el chirrido de la puerta cerrándose tras de mí. Al girarme, creí ver el reflejo de una figura velada en el espejo polvoriento de la habitación, una silueta tan etérea y afligida que por un instante me faltó el aliento. Sentí un estremecimiento, una certeza de que había perturbado un lugar destinado al olvido. Regresé a mi habitación convencida de que el castillo guardaba el secreto de la desaparición de mi predecesora, y que esa sombra que acechaba en la torre era más que un simple recuerdo. La noche, a partir de entonces, se volvió un territorio minado de presencias, y la frontera entre el sueño y la vigilia comenzó a desdibujarse bajo el peso del miedo. La presencia que habitaba la torre fue ganando terreno en mi mente, devorando mi tranquilidad y despojando de sentido los pequeños rituales cotidianos. Empecé a sentirme observada en cada rincón del castillo, como si, a cada paso, los ojos del retrato y la sombra velada se turnaran para seguirme en silencio. La niebla, que en otros tiempos solo era una aliada de las mañanas frías, empezó a colarse bajo las puertas y por las grietas, extendiéndose como un presagio que ningún fuego podía disipar. La señora Holloway, cada vez más taciturna, me advirtió una tarde que la soledad de Ravenswood es traicionera para quien no aprende a respetarla. Sus palabras, lejos de tranquilizarme, acentuaron mi desvelo. Clara, por su parte, se mostraba cada día más ausente. Descubrí que guardaba bajo la almohada un medallón antiguo, con el retrato de la institutriz anterior, y al preguntarle por él, solo balbuceó que la señora de la torre la protegía de las pesadillas. Decidí investigar a fondo el destino de mi predecesora. Revisé los archivos del despacho del barón, y entre actas polvorientas y cartas sin abrir, encontré una nota escueta, fechada meses antes de mi llegada. Mi querida Margaret no soportó la presión de la noche. Rogamos no perturbar la torre hasta nuevo aviso. La caligrafía, inusualmente temblorosa, revelaba más de lo que las palabras decían. Margaret era, sin duda, la autora del diario, y todo indicaba que su desaparición había sido tan discreta como inquietante. Las noches se hicieron más densas. En mis sueños, la silueta velada se acercaba, extendía una mano invisible y me invitaba a subir a la torre, prometiendo respuestas a cambio de mi descanso. A veces, el llanto de Clara me despertaba, y al correr a su habitación la encontraba sentada, mirando por la ventana hacia la torre, los ojos abiertos de par en par, como si presenciara algo que yo no podía ver. La frontera entre el día y la noche empezó a romperse. Los ecos de pasos subiendo la escalera resonaban incluso al mediodía. La puerta de la torre, que yo misma cerraba cada mañana, amanecía siempre entreabierta, y el frío que antes era propio de la piedra vieja, ahora parecía manar de un punto fijo en lo alto, empapando todo Ravenswood de una humedad espectral. No tardé en comprender que la única forma de salvarme, y de salvar a Clara de la influencia opresiva de la sombra, era enfrentar el corazón del misterio. Decidí que, al caer la noche, subiría la escalera de la torre, aunque mi instinto me gritara que solo la locura podía aguardarme allí arriba. Preparé una lámpara y, con el diario de Margaret en la mano, aguardé el momento en que el castillo entero sucumbía al sueño y las sombras se adueñaban de cada rincón. Sentía que, en esa última ascensión, Ravenswood me observaría en silencio, esperando comprobar si yo también sería arrastrada por la sombra en la torre, o si al fin lograría romper el ciclo de miedo y soledad que se había enredado en los cimientos mismos del castillo. La noche elegida para enfrentar la torre fue especialmente oscura, apenas matizada por el resplandor apagado de una luna oculta tras nubarrones espinosos. Cuando todo el castillo se sumió en ese silencio de tumba que solo los lugares antiguos conocen, me abrigué y tomé la lámpara temblorosa, dirigiéndome, paso a paso, hacia la escalera de caracol. El ascenso fue un ritual en sí mismo. Los peldaños, irregulares y fríos, crujían bajo mi peso, y cada giro parecía sumergirme en una oscuridad más densa. A mitad de camino, sentí el aire viciado, cargado de un perfume marchito, y el eco de un sollozo, tan leve que no estaba segura de si nacía en la torre o en mi propia memoria.
Al llegar al rellano, la puerta estaba entornada como siempre, y tras ella, el corazón de la inquietud. El interior de la estancia era un remolino de sombras. La lámpara solo iluminaba círculos imprecisos en las paredes, donde las huellas del tiempo se confundían con las de la desesperación. El retrato de la institutriz seguía en la mesilla, pero su expresión había cambiado. En lugar de la gravedad solemne, ahora su rostro parecía rogado, como si implorara que alguien le escuchara por última vez. Me senté en la silla tapizada, abriendo el diario de Margaret en la última página, y recité en voz baja los fragmentos de su angustia. El aire se volvió cada vez más pesado. El reflejo en el espejo mostraba una silueta tras de mí, la institutriz anterior, envuelta en un velo negro, los ojos fijos en los míos, suplicando sin palabras. Por primera vez, sentí su dolor como propio, la soledad, el miedo, la certeza de que nadie la recordaría, de que se convertiría para siempre en una sombra sin nombre en una casa ajena. No huí. Me limité a escuchar su presencia, a aceptar su lamento, y a decirle en un susurro que su historia no había sido en vano, que alguien la entendía. Entonces, la atmósfera opresiva se quebró como una fina lámina de hielo, y la sombra retrocedió, perdiendo densidad hasta fundirse con la penumbra. La habitación, por un momento, pareció respirar, y sentí que la institutriz, liberada al fin de su encierro, podía alejarse hacia un lugar donde el tiempo y el olvido ya no dolían. Al descender la escalera, noté que el frío de la torre se había disipado y que, en la habitación de Clara, la niña dormía tranquila, sin el ceño fruncido que la había atormentado desde mi llegada. A la mañana siguiente, la señora Holloway me recibió con una sonrisa tenue y una amabilidad que no le había visto antes. El varón, de semblante más sereno, agradeció mi dedicación, sin saber quizá hasta qué punto la casa había cambiado. Con el paso de los días, la atmósfera de Ravenswood se volvió menos asfixiante, y la luz entraba en los salones con mayor naturalidad. La torre permanecía silenciosa, pero ya no era el epicentro del miedo. Sabía que, aunque Margaret y yo nunca llegaríamos a compartir palabra, su historia había dejado de ser una condena y se había transformado en memoria. Me marché de Ravenswood poco después, llevando conmigo el diario y el recuerdo de una sombra que, por fin, había encontrado descanso. En las noches lluviosas, cuando la soledad aprieta, cierro los ojos y escucho en el silencio una voz apacible, agradecida, y entiendo que a veces lo único que necesitan los fantasmas es ser escuchados por alguien que, aunque solo sea por un instante, comprenda la hondura de su tristeza. Mi fascinación por los objetos antiguos me había llevado a coleccionar toda clase de rarezas, desde relojes detenidos a relicarios de plata, pero nunca imaginé que la llegada de una simple carta cambiaría para siempre el curso de mi vida. Aquella mañana de diciembre, el cartero dejó sobre mi mesa un sobre amarillento, sin sello ni remitente, cerrado con una gota de lacre negro en la que se distinguía la silueta de un cuervo. En su interior, solo había una hoja de papel grueso y áspero, con unas palabras escritas a mano. Vuelve a casa. El cuervo te espera. Reconocí de inmediato la letra de mi hermano Adrián. No tenía noticias suyas desde hacía años, desde que, tras la muerte de nuestros padres, se había marchado sin dejar rastro ni explicación. Nuestra relación había estado marcada por una tensión constante, él, siempre envuelto en lecturas oscuras y obsesiones secretas, yo, buscando en los objetos antiguos una forma de huir de los recuerdos de infancia. Sin embargo, el mensaje era tan inquietante como imperativo. Decidí volver a la vieja mansión familiar, en las afueras de Draycote, para comprender por qué Adrián había roto su silencio de forma tan abrupta. El viaje fue un descenso a través de paisajes invernales, campos cubiertos de escarcha y bosques tan espesos que apenas dejaban pasar la luz de la tarde. La mansión se alzaba entre árboles desnudos, con las ventanas entornadas y la puerta principal cubierta de hojas muertas. No había señales de vida en el exterior, pero, al cruzar el umbral, una corriente de aire helado me envolvió, acompañada por el inconfundible aroma de cera quemada y madera antigua. Todo estaba tal como lo habíamos dejado tras el funeral de nuestros padres, los muebles cubiertos de sábanas, los retratos familiares alineados como testigos silenciosos, y en el recibidor, la gran jaula de hierro forjado donde, en otros tiempos, nuestro padre criaba cuervos. Me llamó la atención que, entre la penumbra, una de las jaulas estaba abierta, y sobre la mesa del salón reposaba una pluma negra, reluciente y aún húmeda, como si acabara de ser arrancada de un ala. Me adentré en la casa, llamando a mi hermano, pero solo obtuve el eco de mis propios pasos.
La biblioteca, siempre oscura y atestada de libros, era la estancia favorita de Adrián. Sobre la mesa encontré otro sobre, idéntico al anterior, y dentro, una carta aún más críptica. Si quieres respuestas, busca en la torre. Sigue al cuervo. Sentí entonces una mezcla de aprensión y curiosidad. Subí la escalera de caracol hasta la torre norte, donde la familia guardaba los objetos más preciados y más temidos. Allí, entre vitrinas polvorientas y baúles cerrados, descubrí una figura de ébano, un cuervo tallado, de ojos rojos como la sangre seca. Al tocarlo, una corriente fría recorrió mi brazo, y de algún lugar recóndito de la casa llegó el sonido de un graznido lejano, tan real y cercano que por un instante pensé que no estaba solo. A partir de ese momento, la mansión pareció cobrar vida, y la frontera entre lo real y lo imposible comenzó a desdibujarse. Los relojes, detenidos durante años, reanudaron su tic-tac en la oscuridad, y una sombra alada empezó a recorrer los corredores, proyectando su perfil en las paredes. Sabía que debía seguir las pistas de Adrián, aunque el presentimiento de un peligro inminente se aferraba a mi espalda como un manto helado. El cuervo de ébano, con su mirada impasible, se convertiría en el guía de un descenso a los abismos de la memoria familiar y a secretos que quizás nunca debieron ser despertados. La noche cayó sobre la mansión como una losa de plomo, envolviendo los jardines y corredores en una oscuridad compacta. Me instalé en la antigua habitación de mi infancia, apenas cambiada por los años. La casa crujía bajo el peso del viento y de presencias invisibles. Cada sombra proyectada por la lámpara de gas parecía moverse a su antojo, extendiéndose por las paredes con una lentitud viscosa. Me senté junto a la ventana, repasando mentalmente los pocos datos que tenía. La figura del cuervo de ébano reposaba sobre la cómoda, sus ojos de piedra reluciendo débilmente en la penumbra. Me pregunté si no sería solo una alucinación nacida de la sugestión, pero al volverme hacia la puerta, la vi entreabierta, como si alguien hubiera pasado sin hacer ruido. En la madrugada, un sonido sordo me despertó. Era un roce, un batir de alas, seguido del golpeteo inconfundible de garras sobre la madera. Al abrir la puerta, vi en el extremo del pasillo la sombra de un cuervo de tamaño descomunal, posado sobre la barandilla de la escalera. Al avanzar, el animal alzó el vuelo y desapareció por la galería que conducía a la biblioteca, dejando tras de sí una pluma negra. Recorrí la mansión, guiado por el rastro de plumas, hasta la sala donde, en la infancia, Adrián y yo pasábamos horas leyendo. Sobre la mesa, hallé un libro abierto, subrayado con vehemencia en una página donde se hablaba de ritos antiguos para contactar con los muertos, y de cómo las aves, especialmente los cuervos, eran considerados mensajeros entre mundos. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva. De cuando en cuando, oía el batir de alas en la torre o veía reflejado en los cristales el paso fugaz de una sombra alada. Comencé a notar cambios sutiles en la mansión. Los relojes marcaban horas distintas, el aire se llenó de un perfume metálico, y las paredes parecían absorber mis pensamientos, devolviéndolos deformados y fríos. Días después, una nueva carta apareció en el despacho, escrita por la misma mano trémula de mi hermano. En ella, Adrián me hablaba de un pacto sellado con la muerte de nuestros padres, y de la existencia de un objeto oculto en la cripta familiar bajo la torre. La carta concluía con una advertencia: solo el cuervo puede mostrarte el camino, pero no olvides, quien despierta a los muertos nunca regresa igual. Esa noche, decidí descender a la cripta. Armado con una linterna y el cuervo de ébano como amuleto, abrí la trampilla oculta tras la estantería y bajé por la escalera de piedra. El aire era más frío y denso cuanto más descendía, y el silencio estaba cargado de una expectativa eléctrica. Al llegar al fondo, la linterna iluminó hileras de tumbas familiares, con nombres borrados por la humedad y el tiempo. Al fondo, una pequeña urna cubierta de polvo y plumas negras aguardaba sobre un pedestal. Al tocarla, sentí el mismo escalofrío que al sostener el cuervo de ébano. Fue entonces cuando oí claramente la voz de Adrián, un susurro desesperado que me instaba a abrir la urna y descubrir la verdad que había estado enterrada junto con nuestros secretos familiares. El cuervo, desde mi mano, parecía vibrar de impaciencia. Aquel momento marcó el comienzo de una pesadilla donde el pasado y el presente se confundirían para siempre, y donde descubrir el secreto de Adrián me arrastraría a una oscuridad más antigua que la propia casa. Abrí la urna con manos temblorosas, el corazón desbocado y el aliento convertido en una nube fría. Dentro, envuelta en un paño raído, encontré una pequeña caja de madera negra, adornada con símbolos apenas visibles bajo la pátina de los años.
Al tocarla, sentí un pulso cálido y vibrante, como si algo latiera aún en su interior. En la tapa, el relieve de un cuervo parecía observarme con ojos incrustados de piedra roja, tan penetrantes que aparté la mirada. Al abrir la caja, descubrí un anillo de hierro, una carta sellada con lacre negro y un mechón de cabello pálido, reseco y frágil como ceniza. La carta, escrita con la caligrafía temblorosa de Adrián, desvelaba la magnitud del secreto familiar. Narraba cómo, tras la muerte de nuestros padres, mi hermano se había sumergido en estudios de ocultismo y nigromancia, obsesionado por el duelo y la culpa. Hablaba de un ritual antiguo que, según los libros heredados de nuestro bisabuelo, permitía llamar de vuelta a los que se han ido, pero advertía del precio, la apertura de un umbral entre el mundo de los vivos y los muertos, con el cuervo de ébano como guía y guardián de ese portal. Adrián confesaba que había completado el ritual una noche de tormenta, en la soledad de la torre, usando el anillo y el mechón de cabello de nuestra madre como vínculo. El resultado fue un eco que nunca lo abandonó. El cuervo, liberado de la jaula, comenzó a aparecer por toda la casa, arrastrando consigo presencias extrañas y cambiando para siempre el curso de la realidad en la mansión. Adrián aseguraba que, tras abrir la puerta, sentía que parte de sí mismo se había perdido, que ya no era del todo humano, y que solo reencontrándose conmigo, y con el pasado compartido, podría reparar el daño. Mientras leía, el aire en la cripta se volvió casi irrespirable. La sombra alada del cuervo danzaba por las paredes, más densa y tangible que nunca, como si la criatura vigilara cada uno de mis movimientos. Un rumor sordo, mitad graznido, mitad suspiro, brotó del fondo de la estancia, y la temperatura descendió de golpe. Sentí, en ese instante, la certeza de que mi hermano me observaba desde algún punto entre ambos mundos, atrapado por su propio rito. El cuervo de ébano vibraba en mi mano, y por un momento, creí oír mi nombre pronunciado en la voz de Adrián, pidiendo ayuda, suplicando que cerrara la puerta abierta antes de que el umbral absorbiera la última chispa de vida de la mansión, y de quienes quedaban en ella. Subí de nuevo a la torre, llevado por una mezcla de miedo y determinación. El cuervo me siguió, posándose en la barandilla junto a la ventana, con la mirada fija en la noche estrellada. Sabía que debía terminar lo que mi hermano había comenzado, pero desconocía si existía un modo de hacerlo sin pagar el precio definitivo. Mientras buscaba en los libros de la biblioteca, hallé una nota suya, escrita a lápiz y casi ilegible. El cuervo siempre reclama algo a cambio. Si quieres cerrar la puerta, debes entregar lo que más temes perder. La mansión vibraba con un pulso ajeno, y la sombra del cuervo se hacía cada vez más corpórea, como si esperara el desenlace de un pacto sellado muchos inviernos atrás. La madrugada me sorprendió de pie en la torre, rodeado de libros abiertos y recuerdos de una infancia marcada por el silencio y la pérdida. Afuera, el viento silbaba entre las ramas desnudas, y en el interior de la mansión, el tic-tac de los relojes se había sincronizado en un pulso grave y amenazador. El cuervo de ébano, en la repisa, parecía aguardar con una paciencia ancestral, los ojos rojos encendidos por el reflejo de la lámpara. Con la carta de Adrián temblando entre mis dedos, comprendí la magnitud de la elección que se cernía sobre mí. El cuervo, guardián del umbral, exigía un tributo, algo irrenunciable, para restablecer el equilibrio roto. Mi mirada se detuvo en el anillo de hierro y el mechón de cabello de nuestra madre, el último lazo con todo lo que habíamos amado y perdido. Me asaltó el recuerdo de noches de infancia, de risas fugaces y promesas de protección que la vida no había podido cumplir. Entendí que solo un sacrificio auténtico podría cerrar la herida abierta en el corazón de la casa. Encendí una vela y coloqué el anillo y el mechón en la palma de la figura del cuervo de ébano. Recité en voz baja las palabras que Adrián había dejado en su nota final, un lamento antiguo que era mitad súplica, mitad despedida. Al pronunciar la última frase, la llama titiló, el aire se tornó irrespirable, y la sombra alada del cuervo se alzó, girando a mi alrededor en círculos cada vez más cerrados. La temperatura cayó en picado, el suelo vibró bajo mis pies y, por un instante interminable, sentí que la mansión entera se hundía en un abismo de oscuridad y viento. El graznido del cuervo se alzó por encima de todo, como una campana que marcara el final de un ciclo largamente postergado. En ese instante, vi la figura de Adrián de pie junto a la ventana, pálido y traslúcido, los ojos llenos de una tristeza insondable. Me miró en silencio, y sentí que quería darme las gracias, aunque sabía que nuestras palabras ya no pertenecían al mismo mundo. La sombra alada envolvió la torre, y un destello negro lo llenó todo. Caí de rodillas, agotado, y cuando la luz volvió, me encontré solo,
con la mansión más silenciosa que nunca. El cuervo de ébano, en la repisa, había perdido sus ojos rojos y su peso parecía el de una piedra común. El anillo y el mechón de cabello se habían desvanecido. Durante los días siguientes, la atmósfera de la casa cambió, el aire era menos denso, el silencio menos opresivo, y las sombras, aunque seguían recorriendo los pasillos, ya no llevaban consigo la amenaza de un abismo sin fondo. Me marché de Draycott al amanecer, dejando atrás la mansión y todos sus ecos. Nunca volví a recibir cartas sin remitente ni encontrar plumas negras en mi camino. A veces, en las noches más frías, el graznido de un cuervo me despierta de golpe, y en sueños, veo a Adrián de pie bajo la lluvia, libre al fin de su pacto y del peso de la memoria. Aprendí, entonces, que hay puertas que solo pueden abrirse con dolor y cerrarse con sacrificio, y que algunos lazos familiares, como el graznido de un cuervo en la oscuridad, permanecen en el aire mucho después de que todo lo demás haya desaparecido. Siempre he creído que el verdadero terror reside en lo cotidiano, en los objetos más triviales que, de pronto, se tornan hostiles y desconocidos. Nunca imaginé, sin embargo, que mi vida quedaría marcada para siempre por algo tan habitual como los espejos. La herencia llegó tras la muerte de mi tía Rosalind, una mujer excéntrica que vivía sola en una mansión a las afueras de Cheltenham. Me nombraron único heredero de la casa, aunque la familia siempre susurró historias turbias sobre su locura y su obsesión con los reflejos. Desde que era niño, la recuerdo cubriendo cada espejo con paños bordados y evitando su propio reflejo incluso en el cristal de una ventana. Decían que, a veces, hablaba sola frente a la luna, convencida de que había cosas observando desde el otro lado. A pesar de los malos augurios familiares, me mudé a la mansión tras su entierro, decidido a restaurarla y ponerla en venta. La casa, sin embargo, parecía resistirse a cualquier cambio. Los suelos crujían bajo mis pasos, el aire olía a humedad y cera derretida, y los techos altos devolvían ecos de conversaciones que nunca se habían producido en mi presencia. La primera noche la pasé casi en vela. El viento gemía en los aleros, y en la oscuridad, sentí la presión de 1000 ojos invisibles. Al amanecer, recorrí la casa para quitar las sábanas que cubrían los muebles y los espejos. Había decenas de ellos, de todos los tamaños y estilos, ovalados, rectangulares, algunos cubiertos de polvo y otros aún relucientes, como si alguien los hubiera limpiado hace apenas unas horas. Fue al retirar la funda de un espejo antiguo, de marco dorado, que noté algo extraño. Mi reflejo tardó un segundo en aparecer, como si hubiera dudado en responder a mi movimiento. Achacando el incidente al cansancio, continué el ritual, pero a lo largo del día pequeñas anomalías comenzaron a inquietarme. En ocasiones, al pasar junto a un espejo, me parecía distinguir una sombra moviéndose por el rabillo del ojo. Otras veces, la expresión de mi reflejo era distinta a la que yo creía haber mostrado. Al caer la tarde, mientras revisaba unos documentos en el despacho, un golpe seco resonó en el pasillo. Salí a investigar y me encontré con uno de los espejos caído en el suelo, astillado pero aún entero. Al agacharme para recoger los fragmentos, vi que, en cada pedazo, mi rostro aparecía distorsionado, como si una mueca burlona se hubiera apoderado de mis facciones. Aquella noche, volví a cubrir todos los espejos, presa de una inquietud irracional, pero al despertar, los paños habían desaparecido y cada superficie pulida devolvía mi imagen, aguardando, como una legión de testigos silenciosos. A partir de ese momento, la mansión empezó a transformarse en una prisión de reflejos ajenos, y yo supe, con una certeza fría y absoluta, que en los espejos se gestaba una amenaza que no pertenecía a este mundo. En los días que siguieron, la mansión se volvió un escenario cada vez más opresivo, como si su estructura dependiera de esos reflejos para sostenerse. Empecé a notar pequeños cambios en la rutina. Cada vez que entraba en una habitación, mi imagen me esperaba ya en el cristal, inmóvil y expectante, como si nunca se hubiera ido. Al principio intenté buscar explicaciones racionales, cansancio, imaginación exacerbada, el peso del luto. Pero pronto la acumulación de sucesos me llevó a otra conclusión. Los espejos no solo reflejaban mi presencia, sino que la distorsionaban y la repetían más allá de mi control. El aire de la casa parecía más denso, cargado de electricidad estática. A menudo, encontraba huellas de manos marcadas en el vaho de los cristales, incluso en habitaciones que yo no había pisado. En ocasiones, al pasar frente a un espejo, veía mi reflejo pestañear con retardo, o mantener los ojos abiertos cuando yo ya los había cerrado.
Peor aún era la sensación, cada vez más persistente, de ser observado desde el otro lado, como si en algún punto de la mansión se ocultara un doble, esperando el momento propicio para cruzar al mundo real. Me propuse deshacerme de los espejos, pero al intentar moverlos, descubrí que muchos parecían adheridos a las paredes, como si sus marcos hubieran crecido enraizados en la piedra y la madera. En otras ocasiones, tras apartar un espejo de la pared, en su lugar aparecía otro, idéntico, como si la casa se resistiera a dejar ir sus portales. En medio de la desesperación, busqué pistas entre las pertenencias de mi tía. Sus diarios, escritos con caligrafía obsesiva, desgranaban la evolución de su miedo. Hablaba de voces que salían de los espejos, de figuras que la acechaban en las noches sin luna, y de la certeza de que, algún día, sus propios reflejos conseguirían suplantarla. Afirmaba haber intentado todo para protegerse, cubrirlos, romperlos, rezar, pero los espejos siempre volvían, y cada vez eran más. Fue entonces cuando comprendí que la obsesión de Rosalind no era infundada. En una de las últimas páginas de su diario, advertía de la existencia de la plaga de los espejos, una suerte de contagio sobrenatural que podía extenderse de una casa a otra, e incluso de una familia a otra, siempre que se diera la combinación precisa de soledad, dolor y deseo de mirar al pasado. El reflejo es la puerta, escribió, y nosotros solo somos la llave. Esa noche, antes de dormir, me armé de valor y cubrí de nuevo todos los espejos. Sin embargo, a medianoche, fui despertado por un frío antinatural. Al abrir los ojos, la luz de la luna llenaba la habitación, y todos los espejos estaban descubiertos, reflejando mi figura una y otra vez, hasta perderse en un horizonte de copias infinitas. No era solo mi rostro lo que veía. En uno de los espejos del fondo, distinguí, por primera vez, una silueta que no era la mía. Algo, o alguien, había atravesado la frontera, y aguardaba pacientemente su turno para ocupar mi lugar. La aparición de la silueta en el espejo marcó el comienzo de una nueva fase de inquietud. Ahora, cada habitación me recibía con la certeza de que mis movimientos eran imitados y observados por una inteligencia ajena, una presencia fría que parecía aprender, imitando cada gesto con una perfección siniestra. Intenté, por todos los medios, evitar los espejos, tapé los cristales, caminé a oscuras, aparté la mirada de cualquier superficie pulida. Sin embargo, la mansión misma parecía burlarse de mis esfuerzos, las ventanas reflejaban mi rostro en la noche, el agua del lavabo me devolvía imágenes temblorosas, y hasta el brillo del pomo de una puerta servía de trampolín para aquel otro yo que me acechaba con paciencia inhumana. A medida que los días pasaban, la presencia al otro lado del espejo se hizo más atrevida. Al principio solo se insinuaba, ocupando el fondo de los reflejos, pero luego comenzó a desincronizar sus movimientos de los míos, sonriendo cuando yo no lo hacía, inclinando la cabeza en dirección opuesta, pestañeando con un retardo perturbador. La silueta se fue definiendo, era mi propio rostro, sí, pero había algo en la expresión, en los ojos ligeramente más hundidos y la palidez enfermiza, que no me pertenecía. El diario de mi tía, cada vez más caótico, terminó por obsesionarme. Encontré una anotación especialmente alarmante, en la que relataba haber sentido como su doble, tras años de acecho, empezó a moverse por la casa a su antojo, hasta que finalmente la obligó a recluirse en una única habitación, la única que consiguió mantener a salvo, completamente desprovista de superficies reflectantes. Comprendí que, si no hacía algo, acabaría igual, prisionero en mi propia casa, reducido a la vigilancia obsesiva de mis propios gestos, temeroso de que el ser del otro lado cruzara definitivamente la frontera y ocupara mi vida. Esa noche, tras varias horas de insomnio, decidí enfrentar la amenaza de manera directa. Bajé al salón principal, donde se encontraba el espejo más antiguo, el de marco dorado que siempre había sido el orgullo de mi tía. Me planté ante él, decidido a no apartar la vista hasta entender que habitaba allí dentro. Durante minutos que se hicieron eternos, mi reflejo permaneció inmóvil, imitando cada uno de mis gestos. Pero en un momento, el rostro se tensó, y una sonrisa ajena curvó mis labios reflejados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y entonces, la figura al otro lado apoyó una mano en el cristal, invitándome a hacer lo mismo. El contacto fue como una descarga eléctrica. Vi imágenes fugaces de otros tiempos, otros rostros, personas desconocidas atrapadas en un ciclo interminable de duplicidad y soledad. Vi a mi tía, joven, con el terror grabado en el rostro, luchando por no perder su identidad. Sentí, al fondo de todo, una voluntad desesperada por cruzar y ocupar un lugar en el mundo real,
incluso si para ello debía desterrar a quien lo habitaba. La certeza de que estaba ante el umbral de algo irremediable me hizo retroceder. Sabía, en lo más profundo, que si aceptaba el reto de mi doble, perdería para siempre la frontera entre el yo y el otro, y la plaga de los espejos seguiría extendiéndose, buscando nuevas víctimas dispuestas a mirar demasiado tiempo al abismo plateado. La madrugada avanzó como un huésped no invitado, llenando la mansión de reflejos apagados y de un frío persistente que se filtraba hasta los huesos. Me mantuve alejado de todos los espejos salvo el principal, decidido a vigilar a la figura que aguardaba en el cristal. Por primera vez, comprendí lo que mi tía había escrito, que la verdadera batalla no era contra una fuerza externa, sino contra la tentación constante de ceder el control, de aceptar el consuelo engañoso de una imagen familiar que, en el fondo, solo quería ocupar mi lugar. El doble al otro lado del espejo me observaba con paciencia inhumana, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto en los míos. Durante horas, el silencio se volvió tan denso que solo el tic-tac del reloj lograba atravesarlo. En ese trance hipnótico, sentí que mis pensamientos comenzaban a entrelazarse con los suyos, como si la frontera entre ambos se estuviera desvaneciendo. Cada vez que intentaba apartar la vista, sentía una presión insoportable en las sienes, una voz muda que susurraba promesas de descanso y olvido, invitándome a dejarme llevar. Recordé, entonces, las palabras finales del diario de Rosalín: para romper el ciclo, uno debe aprender a no mirar. Comprendí que la única salida era renunciar al deseo de observarme, abandonar la costumbre de buscar en el reflejo respuestas que solo el tiempo podía darme. Cubrí el espejo dorado con un paño grueso, luego el resto de los espejos de la casa, hasta no dejar ni una sola superficie pulida al descubierto. Durante los días siguientes, la presencia del doble fue desvaneciéndose poco a poco. Las noches, aunque aún inquietantes, perdieron su intensidad opresiva. Volví a sentirme dueño de mi cuerpo, aunque con una cautela nueva, sabiendo que cualquier descuido podría reavivar la plaga. Antes de marcharme de la mansión, sellé la habitación del espejo dorado y dejé una nota de advertencia para futuros inquilinos, instándolos a resistir la tentación de descubrirlo. No quise destruir el espejo, temeroso de que su ruptura liberara algo peor. Al regresar a mi vida anterior, descubrí que la costumbre de evitar mi reflejo se había convertido en un acto casi instintivo. En los escaparates, en los cristales de los automóviles, en el agua de un vaso, nunca miraba por más de un segundo. Aprendí, con el tiempo, que la mirada prolongada en el abismo plateado no trae respuestas, sino preguntas más hondas y amenazas más sutiles. A veces, cuando el insomnio me asalta y el mundo se vuelve silencio, creo ver una sombra furtiva deslizarse en el reflejo de mi ventana. Recuerdo entonces el eco de los días en la mansión y el peso invisible de mi propio doble aguardando en algún rincón oscuro, paciente y tenaz, como una advertencia de que la plaga de los espejos nunca desaparece del todo, sino que aprende a esperar en la quietud del cristal. Había recorrido más pueblos de los que puedo recordar, alojándome en posadas de toda clase, pero nunca me sentí tan inquieto como la noche en que crucé el umbral de la posada Blackwood. El viaje, largo y solitario, había transcurrido bajo una lluvia persistente. Llegué al pueblo al caer la tarde, con el ánimo quebrado y el equipaje empapado. Me recibió un edificio antiguo, de fachada azul desgastada y ventanales altos, cuya silueta destacaba bajo la neblina. El interior olía a leña húmeda y a sopa reciente. Los cuadros torcidos en las paredes mostraban escenas de caza y marinas oscuras. Las vigas de madera, carcomidas por el tiempo, crujían al ritmo del viento. El posadero me asignó la habitación azul, la más alejada, al final de un pasillo estrecho, advirtiéndome que pocos huéspedes la elegían y que, desde hacía años, no había conseguido retener a nadie en ella por más de una noche. Atribuí el comentario a supersticiones rurales. Subí la escalera de madera, siguiendo el tenue resplandor de una lámpara de gas. Al llegar, me encontré con una puerta pintada en un azul casi negro, desconchada y fría al tacto. El interior era pequeño, pero acogedor en apariencia, una cama con dosel, cortinas raídas y una cómoda de madera envejecida. Sin embargo, el ambiente tenía algo extraño, una densidad húmeda, como si el aire no hubiera sido respirado en años. Dejé mi maleta y me tumbé en la cama, dispuesto a dejar atrás el cansancio del viaje. Pero pronto me di cuenta de que algo en aquella habitación me mantenía alerta, cada sombra parecía vibrar con vida propia, el silencio era absoluto salvo por el incesante goteo de agua detrás de la pared. En la cómoda descubrí un cuaderno,
cubierto de polvo, con varias páginas arrancadas. Las pocas hojas que quedaban contenían anotaciones desordenadas, frases sueltas sobre sueños inquietantes, una mención repetida a los susurros del huésped y dibujos de ojos abiertos, sin párpados, que se repetían una y otra vez en los márgenes. Aquella noche apenas logré dormir. Cuando lo hice, fui arrastrado a sueños densos y opresivos. Me veía en la misma habitación, pero el azul de las paredes se tornaba más oscuro, casi negro, y desde el fondo del espejo surgía una figura borrosa, envuelta en sombras, que intentaba salir y ocupar mi lugar. Desperté sudando, el corazón al galope, convencido de que no estaba solo. Al amanecer, encontré huellas de humedad en el suelo, desde la ventana hasta la puerta, y el aire se había vuelto aún más denso. Al mirar el espejo, observé que mi reflejo tenía una expresión extraña, como si estuviera esperando un permiso para moverse por su cuenta. En ese momento supe que había entrado en el territorio de lo inexplicable, y que, al contrario de lo que pensaba la noche anterior, abandonar la habitación azul no sería tan sencillo como tomar la decisión de marcharse. El día amaneció encapotado, y la posada entera parecía sumida en un letargo gris. Bajé al comedor, pero el desayuno me supo a ceniza. Apenas hablé con nadie. El resto de los huéspedes me lanzaban miradas furtivas, apartando la vista cuando intentaba establecer contacto. Sentí que todos compartían el mismo conocimiento tácito, que yo había pasado la noche en la habitación azul y que, de algún modo, eso me separaba de ellos. Pasé la mañana explorando el pueblo, intentando alejar el malestar. Caminé por calles adoquinadas, bordeadas de casas con tejados empinados, bajo un cielo que amenazaba lluvia perpetua. Sin embargo, por mucho que me esforzara en distraerme, no lograba sacudirme la sensación de que la sombra de la posada me seguía, proyectándose tras de mí, adherida a mis talones. Al regresar, pregunté al posadero por la historia de la habitación. Se limitó a encogerse de hombros, afirmando que la gente hablaba demasiado y que las leyendas solo servían para espantar a los forasteros. Pero noté en su voz una vibración sutil, una grieta en la indiferencia que me hizo sospechar que ocultaba más de lo que decía. A lo largo del día, advertí que el pasillo donde se hallaba la habitación azul siempre permanecía más frío que el resto de la casa. La puerta, incluso cerrada, parecía absorber la luz, envolviéndose en un aura de penumbra permanente. Al atardecer, decidí enfrentar el origen de mi inquietud y regresé al cuarto. Al entrar, una oleada de humedad me envolvió. Revisé de nuevo el cuaderno de la cómoda. En una de las últimas páginas, encontré un párrafo casi ilegible. Solo el que escucha los susurros del huésped comprende que no es la habitación la que te encierra, sino lo que traes contigo. Esas palabras, acompañadas de un dibujo infantil de la cama rodeada de ojos, me obsesionaron. Durante la tarde, busqué grietas, compartimentos secretos, cualquier indicio físico que explicara los fenómenos. Nada. Solo el incesante goteo tras la pared y el eco de mis propios pasos. Cuando llegó la noche, la atmósfera se volvió aún más opresiva. La lámpara de gas titilaba sin motivo, y la sombra proyectada sobre la pared parecía desdoblarse en formas imposibles. Sentí la presencia de alguien más en la habitación, un peso invisible en el aire que iba cobrando fuerza con cada minuto. Al mirarme en el espejo, percibí a mi espalda la silueta borrosa del huésped, un contorno apenas definido, que parecía observarme desde el límite entre lo real y lo soñado. Intenté abandonar la habitación, pero la puerta no cedió. El frío era intenso, y el goteo se convirtió en un rumor de voces ahogadas, como si el agua arrastrara palabras desde los cimientos de la posada. Me tumbé en la cama, vencido por el cansancio y el miedo, y cerré los ojos mientras los susurros me envolvían, repitiendo una y otra vez mi nombre. A partir de ese instante, supe que el huésped de la habitación azul no era solo un rumor, sino una presencia real, un habitante invisible que reclamaba compañía, y que mi estancia allí estaba lejos de haber terminado. El insomnio fue mi única compañía durante esa tercera noche. Cada vez que intentaba dormir, el susurro del agua tras la pared y el peso invisible junto a la cama me mantenían en vilo. Cerraba los ojos y el sueño me arrastraba a paisajes imposibles, donde la habitación azul se extendía por laberintos de pasillos sin fin, puertas que nunca llevaban al exterior y ventanas que daban a un abismo de niebla. Al despertar, me encontraba siempre en la misma posición, con la impresión de que alguien había estado de pie junto a mí, observando mi respiración. Durante el día, mi percepción de la realidad comenzó a desmoronarse. Las voces de los otros huéspedes se volvieron distantes, como si conversaran bajo el agua. La posada, antes acogedora en su decadencia,
ahora me parecía una boca oscura dispuesta a tragarme. Cada vez que cruzaba el pasillo de la habitación azul, sentía un vértigo indescriptible, una presión en el pecho que solo desaparecía al salir de la casa. Empecé a obsesionarme con los detalles, el cuaderno de la cómoda, donde encontré nuevas líneas escritas con una letra distinta a la de los días anteriores. Alguien había añadido frases mientras yo dormía. No estás solo aquí. Todos hemos escuchado los susurros. El huésped no tiene rostro, pero sí memoria. Si escuchas su historia, dejará que te vayas. Si te niegas, te quedarás para siempre. A partir de ese momento, me dediqué a escuchar con atención. Al caer la tarde, apagué la lámpara y me senté en la cama, dejando que la oscuridad llenara el cuarto. Los susurros aumentaron, se transformaron en fragmentos de un relato inconexo, nombres olvidados, fragmentos de fechas, palabras pronunciadas con una voz que no era la mía, pero que resonaba en mi cabeza como un eco lejano. Comprendí que todos los que habían ocupado esa habitación antes que yo habían dejado algo de sí mismos atrapado en las paredes, en el aire denso y en el agua que no dejaba de gotear. Esa noche, la temperatura bajó de forma repentina y la humedad se hizo insoportable. Me levanté sobresaltado y vi que el espejo del cuarto estaba cubierto por una fina capa de vaho, en la que se dibujaba una figura indistinta. El contorno del huésped se hizo visible durante unos segundos, una silueta alta, sin rasgos, envuelta en sombras. Su presencia era abrumadora, y aunque no podía distinguir sus facciones, sentí el peso de su historia arrastrándome hacia el fondo de la habitación, como si el tiempo y el espacio se hubieran vuelto líquidos y todo se estuviera desmoronando a mi alrededor. En ese instante, supe que, para abandonar la habitación azul, debía enfrentar aquello que el huésped me exigía: escuchar, comprender y, tal vez, recordar algo que no era solo de él, sino también mío. Comprendí que el terror de la posada no era solo la amenaza de un espíritu ajeno, sino el peso de todos los huéspedes que habían atravesado esa puerta, cada uno aportando sus propios miedos y recuerdos a la marea de susurros que inundaba la habitación. Al rayar el alba, me senté en el borde de la cama, exhausto pero decidido. Sabía que, aquella noche, el huésped reclamaría mi atención, quizá, su relato final. Cuando la noche se adueñó otra vez de la posada, no encendí la lámpara. Dejé que la oscuridad invadiera la habitación azul, como si así el huésped pudiera acercarse sin obstáculos. El aire estaba inmóvil, cargado de ese olor a humedad que ya reconocía como una presencia. Me senté en la cama, escuchando el goteo tras la pared, el único sonido que marcaba el paso del tiempo. No recuerdo el momento exacto en que la temperatura descendió de golpe, pero sentí el frío en los huesos, un frío que no era solo físico. El susurro se tornó más nítido, las palabras formaban frases, y al principio creí escuchar mi propio nombre, pronunciado en voz baja, como si el huésped me conociera desde antes de mi llegada. El relato se desgranaba en fragmentos, hombres y mujeres que habían dormido en ese mismo lecho, todos envueltos en la misma soledad, todos arrastrando un miedo que creían dejar atrás al llegar a Blackwood, pero que la habitación recogía y multiplicaba, conservándolo entre sus paredes. Oí nombres olvidados, lamentos ahogados y pequeñas historias de arrepentimiento y pérdida. La silueta, envuelta en sombras, surgió al fin del rincón más oscuro de la estancia. No tenía rostro, pero sentí sus ojos fijos en mí. Se sentó a los pies de la cama y, en el silencio absoluto, comprendí que lo único que me pedía era atención, que no intentara huir ni negar lo que estaba ocurriendo. Sentí una compasión inesperada, la certeza de que el huésped había sido, en otro tiempo, tan vulnerable como cualquiera de nosotros. La habitación azul, entendí entonces, no era solo un lugar maldito, sino un refugio para los que no habían sabido despedirse, un punto de anclaje para aquellos recuerdos y temores que nadie había querido escuchar. Acepté el silencio y los susurros como parte de mi propia historia y, en ese instante, la presión en el pecho desapareció. El frío retrocedió poco a poco, y la sombra se deshizo, dejando tras de sí un murmullo apacible, como una bendición. Al amanecer, la puerta cedió a mi empuje sin esfuerzo. Salí al pasillo, sintiendo una extraña ligereza, y al mirar atrás, supe que la habitación azul seguiría allí, esperando al siguiente viajero dispuesto a escuchar. Bajé al comedor, y la posada, aunque igual de antigua, parecía menos opresiva. Nadie mencionó mi estancia en el ala apartada, pero noté en los ojos del posadero y de los otros huéspedes una mezcla de alivio y respeto tácito. Me marché de Blackwood al mediodía, bajo un cielo despejado y un aire que olía a tierra húmeda y renovación. No he vuelto a dormir en una habitación pintada de azul,
y nunca he contado a nadie todo lo que escuché aquella noche. Sin embargo, cuando el silencio se espesa a mi alrededor, a veces me parece oír de nuevo el goteo tras la pared y, con él, el murmullo incesante de historias aguardando ser escuchadas por alguien que no tema a las sombras ni al pasado.